Buenas tardes a todas y a todos. Licenciada Azucena, muchas gracias por cederme la palabra. Un gusto estar con todas y con todos ustedes. Soy el doctor Jaime Eduardo Pérez Estrada y tengo a mi cargo la coordinación del programa de Universidad Saludable de nuestra Universidad Nacional Rosario Castellanos. A nombre de nuestra rectora, la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, les doy la más cordial bienvenida a este primer ciclo de talleres del año de 2025 para dar inicio a estas actividades. La doctora les envía un cordial y fraterno saludo. En estos momentos, ella le hubiera encantado acompañarnos, pero como todos ustedes saben, nuestra universidad está creciendo no solamente en matrícula, sino también en unidades académicas. Ya contamos con una en Chiapas, la de Comitán, otra en Tijuana, Baja California, y estamos también por dar inicio en este año en otras latitudes, en otros estados de nuestra república, como va a ser Yucatán, como va a ser San Luis Potosí, el Estado de México, etcétera. La idea de estos talleres es poder acercar gran cantidad de posibilidades y de información que esperamos les sean útiles a toda nuestra comunidad educativa. El día de hoy vamos a dar inicio con el taller de control emocional, que va a estar a cargo precisamente de nuestra anfitriona, la licenciada Azucena Juárez Velázquez. Ella se encuentra adscrita a la unidad del casco de Santo Tomás. Muy bien, es de gran relevancia que acerquemos esta información, estos conocimientos, estas posibilidades a toda nuestra comunidad educativa. En años anteriores hemos hecho también este tipo de ciclos y han tenido un gran impacto muy favorable para todos nosotros. Así que sin otro preámbulo, eh, declaramos inaugurado este primer ciclo de talleres de la coordinación de Universidad Saludable a través del área de salud, de cultura de salud, del área de psicología. Así que bienvenidas, bienvenidos y adelante. Licenciada, adelante, son todos suyos. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a este taller. Como les había mencionado, se llama control emocional o inteligencia emocional. Ok, vamos a iniciar presentando nuestros objetivos, que es reconocer las emociones, saber gestionarlas, reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, pensando y haciendo. Consta de una estructura que es el concepto de emoción, cómo se origina una emoción, la clasificación de las emociones, una dinámica, el origen de las emociones en el cerebro, la importancia de la educación emocional, qué es la inteligencia emocional o a qué se refiere la inteligencia emocional, la historia de la inteligencia emocional, cómo aprender a gestionar la inteligencia emocional y por último, otra dinámica, ¿vale? Luis Alberto, creo que me está levantando la manita. Dime. Sí, querida licenciada, creo que tienes mucho eco en tu audio. Si quieres cerrar ya sea tu celular y hablar solamente por micrófono de tu PC o al revés, como tú decidas. Sí, solamente es el audio de la computadora. ¿Aún se escucha el eco? Sí, aún te escuchamos con eco. Yo creo que tienes abierto algún otro dispositivo. Sí, pero lo tengo sin sonido.
A ver, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Vale. Ya solucioné, ¿vale? Ok, bueno, vamos a dar continuación. Bueno, vamos a empezar haciendo definiendo lo que son las emociones. Las emociones son respuestas complejas del organismo ante estímulos tanto internos como externos que involucran cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Son importantes porque nos permiten responder a situaciones de manera afectiva y adaptativa. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para aprender a actuar y a relacionarnos con los demás. Al ser estas emociones adaptativas, nos protegen del peligro a interactuar y obviamente a adaptarnos al entorno, ¿vale? Vamos con la siguiente. ¿Cómo se origina una emoción? Como les había comentado anteriormente, el primer evento o el primer acontecimiento es algo tanto interno como externo. Después tiene lugar un proceso perceptivo que obviamente entra por nuestros sentidos y después sigue una valoración, lo que da un resultado a una reacción neuropsicológica, comportamental o cognitiva. ¿Vale? Si hay alguna duda o que me estoy yendo muy rápido, igual me levantan la manita y los escuchamos. Hay una clasificación de las emociones. Muchos autores lo dividen como emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas, ¿cuáles son las emociones básicas? Las emociones básicas son estas emociones con las que nacemos todo el ser humano y son innatas, o sea, estas siempre las vamos a manifestar. Muchos de los autores, como Paul Ekman, ha identificado 6 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, la sorpresa y el asco. No sé si muchos de ustedes vieron Intensamente, pues esas son nuestras emociones básicas, ¿vale? Pero también hay emociones secundarias. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Estas surgen de la combinación de las emociones básicas y son aprendidas y se desarrollan a través de la interacción social y la experiencia individual, ¿vale? Estas, al ser aprendidas, las vamos adquiriendo a partir de los 2 años en adelante, 2, 3 años en adelante, ¿vale? Las emociones secundarias son importantes ya que van reflejando nuestra capacidad de aprender e interpretar y expresar emociones en función a nuestro entorno social e individual. Estas emociones son muy complejas, ya que son un tanto difíciles de identificarlas, no tanto como las básicas. Las básicas, pues, podemos decir, bueno, es que estoy triste, estoy contento, estoy alegre, no me gusta esto, no me gusta el otro. Pero en las secundarias, aquí como son la mezcla de las emociones básicas, muchas veces no podemos darle como un nombre a lo que estamos sintiendo, ¿vale? Y exactamente por esta complejidad que tenemos para identificar las emociones secundarias, hay que prestarles más atención para buscar un equilibrio tanto emocional y mental, para poder así vivir y convivir de la mejor manera. Como seres humanos es imposible dejar de sentir emociones, pero sí es posible emplear técnicas para gestionar estas emociones que nos permitan expresar y relacionarnos de la mejor manera. ¿Alguien levantó la mano? ¿Clau? Sí, oye, un favor, mira, se te movió un poquito la estructura del taller. Entonces, si quieres, deja de presentar y que presente David porque estábamos viendo y estábamos revisando y en la que subiste sí aparece bien, pero en esta no, está muy descuadrado.
Ok, entonces dejo de presentar. Sí, por favor, para que presente a David y le vas pidiendo que cambie las diapositivas, por favor. Ok, bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí en esta diapositiva les muestro este abanico de emociones y la forma en cómo se van mezclando las emociones básicas para adquirir una emoción secundaria, ¿vale? Vamos a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los celos, ¿no? Es una combinación de la tristeza, el enojo y el miedo. La culpa es una mezcla de tristeza, ira y miedo. Y así sucesivamente vamos haciendo esta mezcla, esta combinación de las emociones básicas y las cuales pues vamos generando estas emociones secundarias, ¿vale? La siguiente, porfis. Aquí, bueno, aquí lo que quiero con esta dinámica es que empecemos a reconocer cuáles son las emociones tanto básicas como secundarias. Muchas veces ante eventos no sabemos distinguir qué es lo que estamos sintiendo, ¿vale? Con esta dinámica quiero que ustedes lo más rápido que puedan tener una hoja y un lápiz a la mano. Por favor. Damos un minutito, ok, vamos a seguir. En esta hojita lo que vamos a hacer es doblarla a lo largo de la hojita. Ok, ¿todos listos? Y en la parte izquierda quiero que me pongan un suceso que hayan vivido, un suceso real, el cual les haya generado como alguna afectación emocional. Ok, daremos unos segunditos. ¿Puedes repetir la indicación, por favor? Ok. En esta hojita vamos a doblarla, vamos a dividirla a lo largo, la desdoblamos y en la parte izquierda de tu hoja vas a poner un suceso real que te haya causado alguna afectación emocional, algo que te haya generado. ¿Vale? En la otra parte, en la parte derecha de esta hojita, enfrentito de esta situación, pongan todas estas emociones que ustedes hayan sentido, o sea, desglosen como todo lo que se haya sentido en ese momento. Muchas veces, como les comento, muchas veces ante una situación, cuando nos preguntan cómo estás o cómo nos sentimos, no sabemos describir nuestras emociones, no sabemos describir cómo nos estamos sintiendo. Es como, solamente estoy enojado, ¿no? Pero, ¿qué más hay? Entonces, en esta parte derecha de su hojita, poner como en lista todas estas emociones que se generaron en ese momento, tanto emociones básicas como emociones secundarias. Sí, Gabriel. Gracias, buen día. Esta parte de emociones básicas y secundarias no me queda muy claro. ¿Podrías explicar, por favor? Sí. Las emociones básicas, como lo había comentado, estas son innatas. Desde que nacemos traemos las emociones básicas. Las secundarias, esas las vamos aprendiendo, son por aprendizaje. Cómo vamos reaccionando ante ciertos estímulos, ciertas situaciones, como la vergüenza, la culpa, los celos. ¿Qué emociones están relacionadas cuando sientes celos?
Perfecto, gracias. ¿Sí me expliqué o no? Sí, muy bien, gracias. ¿Sí? De nada. Ok, todos terminamos con esta dinámica. ¿Alguien quiere compartir? Digo, quien lo desee puede compartir qué nos pusieron en esta hojita y si realmente pudieron identificar todas sus emociones. Sandro. Ya me presenté, maestra. Maestra, ¿leo el texto, lo que primero me pasó, o ya leo las consecuencias, las emociones que sentí? Como tú gustes, si gustas decirnos cuál fue como la situación que pasaste o que viviste, adelante. Si no, solamente pues describe como todas estas emociones que pasaron por ti. Cuando mi hija se enfermó de anemia severa, entendí que yo también tenía que trabajar en mí. Me di cuenta de que de alguna forma su enfermedad estaba relacionada conmigo, con mi forma de ser y vivir. Aceptarme tal como soy fue el primer paso para poder ayudarla. Yo sentí ira y frustración. Tal vez al principio sentí coraje, molestia conmigo mismo, con la situación o con lo no poder controlarlo. Culpa, al dar cuenta de que tu forma de ser pudo influir, podía haber sido culpa mía o remordimiento mío. Mi tristeza, ver que mi hija enfermó siempre mueve mi corazón. Puede generarme tristeza, impotencia o dolor emocional. En mi ansiedad, por la preocupación constante y responsabilidad de tener que cambiar en bienestar de mi hija. Y última emoción fue la esperanza o determinación. Al aceptar que necesité trabajar en mí, también pude sugerir una emoción positiva, el deseo de mejorar. Gracias, maestra. Muchas gracias, Sandro, por tu participación. Vale, bueno, vamos a seguir con el taller. Seguimos con la siguiente diapositiva. Adriana había levantado la mano. Ah, ok. Adriana. No. Ok, bueno, seguimos. Vale, ahora, ¿cómo se originan estas emociones? Obviamente, al tener una reacción neuropsicológica, tiene un gran impacto en nuestro cerebro. Ahí en esa, por favor, David. Tiene un gran impacto en nuestro cerebro y obviamente esto altera un poco, altera la función de nuestro cerebro, ¿vale? ¿Cuáles son estas partes que influyen en estas reacciones emocionales, ¿vale? Está el tallo encefálico, que es el eje central que comunica el sistema nervioso. Y controla las funciones vitales como la respiración, el poder ver, oír, el ritmo cardíaco, controla los músculos, pues también controla el hablar y el comer. Obviamente, al controlar y tener tener toda esta conexión a la médula espinal, pues controla todos nuestros movimientos, ¿vale? El tálamo. El tálamo es el encargado de integrar la información sensorial. Este es muy importante ya que es uno de los procesos principales para sentir emociones. Que es el encargado, que es el encargado de recibir toda esta información que entra por nuestros sentidos y lo transmite a la corteza cerebral para su procesamiento. El hipotálamo. Este es el sistema endocrino y hormonal, como su nombre lo dice.
pues este es el que expide todas estas hormonas para que obviamente haya una reacción. Mantiene en equilibrio el cuerpo a través de la regulación de la temperatura, el apetito, el sueño. También controla el sistema nervioso autónomo, que regula las funciones como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y influye en el comportamiento, ¿vale? El hipocampo, este es como nuestra cajita nuestra cajita emocional, que es donde guardamos todos nuestros aprendizajes, es el encargado de la memoria y la recuperación. Guarda toda la información que vamos obteniendo durante el transcurso de nuestra vida. La amígdala juega un papel muy importante, ya que regula las emociones, principalmente el miedo y la ansiedad. Este es el que facilita las respuestas emocionales, procesa la información sensorial y la integra para generar respuestas emocionales. Esta es como la encargada de administrar todos estos aprendizajes emocionales, todo lo que vamos sintiendo, este es quien guarda como este aprendizaje. Vale, vamos a la corteza orbifrontal o el neocórtex, que esta parte se integra en la parte cabecita y racional, pensando en la que queremos obtener hacia cierta situación. ¿Vale? Y pues el sistema límbico. El sistema límbico es el centro de las emociones y otros procesos. Es una red de neuronas, el cual en se generan las emociones de aquellas que vinculamos con lo irracional. El sistema límbico guarda como todas estas emociones que al final no son conscientes, o sea, es una región que nos generan todas estas emociones irracionales. El sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que se merece ser aprendido dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas de cada experiencia vivida, ¿vale? Vamos a la siguiente. David. Ok. ¿Cuál es la forma en cómo nuestro cerebro reacciona ante una respuesta racional? ¿Cuál es, que es la ideal, ¿no? ¿Qué es la forma en la que se tendría que estar reaccionando frecuentemente? Aquí estamos dividiendo entre la forma de reaccionar racionalmente y la forma impulsiva, que son las dos formas como que tenemos los seres humanos de reaccionar, ¿vale? ¿Qué son las respuestas? ¿Qué son las respuestas racionales? Es un proceso cognitivo que nos lleva a tomar una decisión lógica y coherente y obteniendo un equilibrio en nuestra parte emocional y racional. ¿Cuál es esta primera región encargada de esto? El tálamo. Bueno, primero entra por los sentidos y la primera región es el tálamo, que es de estos sentidos, de estas sensaciones, es el que se encarga de distribuir los mensajes a otras áreas del cerebro. Después viene este procesamiento de los estímulos, el cual ahí juega un papel importante tanto la amígdala y el hipotálamo. Como saben, la amígdala pues es la que guarda todos estos aprendizajes emocionales y el hipotálamo, que es
el sistema endocrino y hormonal para que pueda surgir pues una reacción y podamos tener, nos llevas esas hormonas a nuestros diferentes partes de nuestro cuerpo para poder reaccionar. Y esta nos lleva como esta respuesta nos lleva al neocórtex y registra esta situación para que pueda tener un estímulo o una ordenación en esto que estamos sintiendo para tener una reacción racional. O sea, el neocórtex, como ya lo habíamos comentado, este es el que planifica, ordena y da como estrategias, ve como las consecuencias que podemos obtener ante cierta situación y este es el que ordena el tener una reacción racional. ¿Sí se entendió como esta parte o quedó como alguna duda? Como que marca una duda, maestra. Dime. O sea, ¿cuál es su función en sí del neocórtex al registrar? Al final el neocórtex, como ya lo había comentado, este es el que se encarga como de ordenar y registrar, planificar como todas estas sensaciones para obtener una reacción racional, con lógica, coherente. ¿Se podría decir que esa es la evolución del cerebro? Ajá, o sea, ese es cuando nosotros normalmente ante una situación vemos cuál es la solución más lógica, viendo como cuáles podrían ser nuestras consecuencias, qué podría pasar, qué beneficios podríamos tener. Es cuando llegamos a pensar y pensar de manera lógica para dar una respuesta. No solamente por impulso, no reaccionamos por impulso. Sí nos sentamos a pensar qué podemos obtener ante esta reacción y cuáles van a ser nuestros beneficios o nuestras consecuencias ante nuestra respuesta. Entonces sería algo lógico y consciente. Ajá, exacto. Lo que pasa con el neocórtex, al mandar esta respuesta al neocórtex, este es el que se encarga de hacer como todo esta respuesta. Ok, maestra, quedó claro, gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos como a la respuesta impulsiva. ¿Qué es una respuesta impulsiva? Es una respuesta rápida, sin considerar como, así que lo posterior, sin considerar las consecuencias. Solamente son respuestas automáticas ante un estímulo. Solamente, como les comentaba, llega el estímulo por nuestros sentidos, se va al tálamo, y este es el que se manda como todas estas respuestas y se va generando por el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo el hipocampo y el sistema límbico. Aquí el único que no tiene como como presencia y que baja su funcionamiento es el neocórtex, exactamente. Este neocórtex no tiene como, baja su funcionamiento y solamente como que llega al estímulo, pasa por todo este proceso neuronal y se actúa así, de inmediato. Son respuestas rápidas ante este estímulo y solamente no vemos cuáles van a ser nuestras consecuencias, no sabemos qué nos podemos, qué puede generar esta respuesta que vamos a dar. Simplemente la hacemos. Maestra, ¿es cuando dicen piensa con cabeza fría, no con cabeza caliente?
Exacto. Muchas veces cuando nosotros estamos teniendo una emoción como en este pico de nivel, reaccionamos más por la emoción que estamos sintiendo en ese momento, más que por una forma racional. Gracias. ¿Sí? Esa es como la forma en como dicen, no solamente reacciones impulsivamente, bueno, por la emoción que tengas en ese momento, ya sea, aunque sea una emoción agradable, placentera, lo mejor es como sí saber qué es lo que estamos sintiendo, identificar que nos estamos sintiendo bien, pero no ante eso dar una reacción impulsiva, sino sí saber hasta qué nivel podemos llegar con esta emoción, sí sentirla, sí, al final sí es placentera, sí vivirla, sí sentirla, pero también hasta en estas emociones placenteras tener respuestas más racionales. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Ok, vamos a la siguiente. Ok, la educación emocional o la importancia de la educación emocional. ¿Qué quiero decir con esto? La educación emocional está basada en la inteligencia emocional y se refiere a un conjunto de capacidades mentales, ¿vale? Es muy importante que ya en muchas escuelas se empieza a tener esta educación emocional y es importante que se vaya aumentando, que se vaya dando en gran parte de las escuelas, iniciando desde el kinder, desde la primaria, para que los niños empiecen a reaccionar de una manera más adecuada ante diversas situaciones. Obviamente esto, al ser aprendido desde muy chiquitos, ellos van manejando estas emociones que van sintiendo y van reaccionando de una manera más inteligente, independientemente de lo que podrían ellos tener como, lo que hayan estado viviendo, ¿vale? Al ser aprendido en las escuelas, esto hace que muchos de estos trastornos como de ansiedad que estamos viviendo en este momento con chicos ya de universidad que presentan crisis de ansiedad muy altas. Si esta educación desde chiquitos podemos como implementarlo, estas situaciones, estas crisis de ansiedad pueden bajar considerablemente, ¿vale? ¿Con cuáles objetivos? Es establecer desarrollos emocionales para todas las personas, para su desarrollo cognitivo. ¿Cuáles podrían ser los beneficios para teniendo una educación emocional? Mejorar el bienestar personal y social, mejorar la capacidad de manejar el estrés y la ansiedad, mejorar las relaciones interpersonales, el rendimiento académico, mejorar la resiliencia ante desafíos de la vida. Si la mayoría sabe qué es la resiliencia. Yadira, dime. Yadira. Sí, es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder hacer frente a una situación adversa y volver a empezar. Claro, es hacerle frente como a todas estas adversidades que se pueden presentar en nuestra vida y no solamente meternos como en este hoyito de no ver como esta forma de salida, sino seguir avanzando, ¿vale? ¿Cómo se pueden incentivar esta educación emocional en el ámbito escolar?
desde chiquitos, pues puede ser con juegos, con dibujos, con narrativas, incitar a los chavos que aprendan a reconocer y expresar sus propias emociones. Fomentar nuestra comunicación asertiva, que va a ser un taller que también se va a proporcionar. Practicar la empatía. Esto lo voy a ver más adelantito, pero al final la empatía es como la base de cómo aprender esta inteligencia emocional, ¿vale? Actividades en grupo. ¿Vale? Otra cosa que es importante en esta educación emocional es que los adultos actúen como modelos de comportamiento emocional, enseñándoles a los niños a gestionar sus emociones de manera saludable. También en los adultos, o sea, no puedo decir que solamente sea como solamente para niños o para adolescentes, pero también como adultos podemos empezar a tener esta educación emocional, podemos empezar a manejarla. ¿Vale? La siguiente. Vamos con la inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir con estas imágenes? Que es este equilibrio tanto en la parte emocional y la parte de la mente, del cerebro, del intelecto, ¿vale? Vamos a la siguiente. Aquí les pongo un poquito de la historia de la inteligencia emocional. Iniciamos con Edward Tordink, que se definió él como la inteligencia social, que es una habilidad básica para comprender y motivar a otras personas. Identificó como que es la habilidad para comprender sabiamente las relaciones humanas. La inteligencia social se utiliza para relacionarnos con efectividad con la gente que nos rodea. Pero aquí faltaba algo más, o sea, él solamente dijo que solamente para relacionarnos con las otras personas. Y aquí viene en 1940 David tenía en cuenta los aspectos emocionales. Aquí en el 2005 empiezan a surgir como estos test de inteligencia, pero David dice que no, o sea, que podríamos medir como la inteligencia intelectual, no podemos tener como esa inteligencia, que también se tenía que tener aspectos emocionales, ¿vale? En 1970 el doctor Howard Gardner en su teoría de las múltiples inteligencias, propuso que los individuos requieren de varios tipos de inteligencia. Aquí él describe que son de 7 a 8 tipos de inteligencia, entre ellos la interpersonal y la intrapersonal. Él destaca que hay inteligencia lingüística, inteligencia lógica, inteligencia musical, inteligencia visual y inteligencia kinestésica, ¿vale? Aquí es muy importante, quiero resaltar como estos dos últimos de la inteligencia, que es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, que implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas, que es la interpersonal, y la intrapersonal, que se refiere al conocimiento de sí mismo y todos los procesos relacionados como la confianza y la automotivación, ¿vale? Seguimos con estos últimos dos, sí voy a hacer como mucha énfasis. En 1990, Peter Salovey y John Mayer es quien acuñaron el término de inteligencia emocional. Ellos fueron como
los primeros que pusieron como esta parte de la inteligencia emocional, investigaron sobre todo estos aspectos emocionales y identifican como la capacidad de razonar acerca de las emociones y las emociones para mejorar el pensamiento. La capacidad de percibir, comprender y regular eficazmente las emociones de uno mismo y de los demás. ¿Vale? Ellos son como los precursores que pusieron, que investigaron sobre inteligencia emocional. Ya en 1995, el famoso Daniel Goleman lo popularizó y obviamente escribió este libro que es muy famoso. Y vamos a la siguiente. Maestra. Perdón, ¿alguien habló? Sí, yo, maestra. Sandro. Sí. Mencionaba la palabra kinestésica. ¿Puede definir un poquito más eso o un concepto mejor para mí? Sí, abarca todo lo relacionado con el movimiento corporal. Sí, todo lo que... ¿Perdón? Adelante, ahorita explico. ¿Sí? Ok. La inteligencia kinestésica es lo que abarca todo lo relacionado con el movimiento corporal, así como el de los objetos o los reflejos, o sea, todo lo que tiene que ver con los movimientos. Bueno, yo, una breve historia, mi hijo ya es un joven, cuando tenía 5 años lo llevé a psicología y me decía la maestra, es que su hijo es hiperactivo. La oportunidad de indicar que kinestésico es igual a hiperactivo. Tiene que ver porque al final está relacionado con todos estos movimientos, de querer aprender tocando las cosas. Ok, maestro. Entonces, sí tiene algo de relación. Sí tiene relación. Hay algunas personas que son más visuales, que solamente viendo alguna presentación o algo, solamente viendo, ya ellos pueden tener como este aprendizaje. Ok, maestra, gracias, muy amable. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, si hay alguna duda hasta aquí, me paro un poquito. No, está bien, todavía no pases la otra, David, porfis. Sí, ahí está bien. Nada más, los que están participando, ¿tienen alguna duda? No sé, díganme. Va, bueno, continúa. Por el momento no, gracias. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Ya les había comentado que voy a hacer mucha énfasis en estos últimos dos, que son los dos precursores de lo que es la inteligencia emocional, que es Soloway y Mayer en 1900. Cuatro habilidades, o hay que desarrollar 4 habilidades para empezar a tener esta inteligencia emocional. La primera es la percepción emocional. ¿Qué quiere decirnos esto? Que es identificar, valorar y expresar emociones propias y de los demás a través de las señales no verbales. Percepción, como los había dicho, es esta percepción de que muchas veces decimos, bueno, pues está llorando sin problema, ¿no? Pues hay que... No podemos tener como esta sensibilidad o no tenemos como esta percepción de identificar de qué manera se están sintiendo las otras personas, ¿vale? Muchas veces también es un poco difícil poder identificarlas. Bueno,
les comentaba, la percepción emocional se refiere a todo esto, a señales no verbales, el lenguaje corporal, las expresiones faciales. Todo esto es lo que nos dice Salloway y Mayer, que es una de las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar, ¿vale? La siguiente es la facilitación emocional del pensamiento. Utilizar las emociones muchas veces nuestras emociones reaccionar o nos dificulten reaccionar de una manera más adecuada. Teniendo estas emociones y empezando como a tener esta habilidad es agarrar estas emociones y que estas mismas emociones nos hagan, nos permitan esa facilitación para poder reaccionar de una manera más adecuada. Creo que esta de Salloway Mayer es una de las habilidades que él dice que es más difícil de entender. ¿Ustedes pudieron entenderme respecto a esta? ¿Cómo lo expliqué? ¿Sí? Perfecto. Bueno, les repito, nuestras mismas emociones nos facilitan o nos dificultan la manera de reaccionar. La comprensión emocional. ¿Qué queremos dar a entender con comprensión emocional? Es entender y analizar las emociones, comprender las relaciones, comprender la relación entre emoción y pensamiento y reconocer las señales emocionales pues de nuestras relaciones interpersonales. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre emoción y pensamiento? Levanten la manita. Heréndida. Sí, gracias. La emoción surge, como bien lo ha comentado usted, maestra, desde el sistema límbico emocional, y puede ser incluso hasta un asalto. Esa es la primera que se genera. Yo veo a un animal que me da miedo y pues me ataca el miedo, y microsegundos después pienso, ¿no? Esa es la diferencia. La emoción es intrínseca al sistema límbico y el pensamiento ya está estructurado a partir de la corteza prefrontal. Exacto, ¿no? El pensamiento son esos procesos mentales que involucran la interpretación, exactamente, la interpretación y el análisis de la información. Al tener esta percepción primero y al mandar esta información es cuando se crea como casi de inmediato tanto la emoción como el pensamiento. Pero primero se da esta reacción emocional y después se va al pensamiento. ¿Vale? Y bueno, seguimos. La regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? No, todavía no tenemos. Bueno, sí, la regulación emocional es gestionar y regular las propias emociones de los demás para promover un crecimiento emocional y social. Como su nombre lo dice, es regular nuestras emociones. ¿Vale? Creo que esta es como un poquito más sencilla de comprender. Solamente es regular como todas estas emociones que estamos sintiendo y saber cómo, cuándo y en qué momento podemos o qué nivel podemos expresarlas. Ahora sí, la siguiente nos vamos con el maestro Daniel Goleman, que es, como les había comentado, el que popularizó como esta palabra de inteligencia emocional. Él describe que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que permite una mayor adaptación de las personas ante los cambios.
comprende los sentimientos de los demás, maneja las relaciones y tener el poder de conseguir cambios positivos en el entorno. Sostiene que las competencias emocionales se dividen en 2 categorías. Aquí él toma como esta del doctor Howard Gordon, las últimas 2, que es la interpersonal y la intrapersonal. Intrapersonal, ¿vale? Y él dice que para manejar la inteligencia emocional tienen que haber 5 habilidades, como el autoconocimiento. Son muy parecidas, tanto las de Soloway y Mayer, son muy parecidas a las que también describe Daniel Goleman, pero aquí les pone como nombres distintos, como el autoconocimiento. El autoconocimiento, esta es la habilidad para comprender tus propias emociones, es conocerse, típico conocerse a uno mismo, qué nos gusta, qué no nos gusta, saber qué es lo que sentimos, toda esta parte es lo que él dice, es el autoconocimiento, sabernos conocer, saber cómo nos sentimos, por qué nos sentimos, y, bueno, todo este conocimiento que se puede adquirir hacia nosotros mismos. La autorregulación es la habilidad de regular tus emociones, como les comentaba, cuándo, dónde y en qué nivel podemos expresar nuestras emociones y en lugar de actuar impulsivamente. La motivación o automotivación. Son las razones por las que quieren tener éxito, esas metas, las que quieres llegar a tener, como la palabra lo dice, automotivación, es que te motiva universitario, como les había aquí de cómo tener inteligencia emocional, él la pone como en relieve el que la empatía es la base para tener inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer y comprender las emociones tanto como propias como de los demás. Y como les decía, la empatía a menudo se considera como la base de la inteligencia emocional. Y la habilidad social, que es la habilidad para comunicarse y colaborar con los demás. ¿Vale? No sé si tengan como alguna duda en esto. Realmente son como repetitivas, tanto las de Solomon y Mayer como las de Daniel Goleman. Lo que tiene Daniel Goleman es que él hizo este libro o escribió este libro de la inteligencia emocional. Obviamente ahí describe cada una de todas estas habilidades que se deben de adquirir para tener inteligencia emocional. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, seguimos con la siguiente. Creo que este taller va a durar muy poquito. Ok. Aquí les pongo como diferentes preguntas. ¿Qué crees que es la inteligencia emocional? ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? Poner un ejemplo de la inteligencia emocional. ¿Y crees que tienes inteligencia emocional y por qué? Aquí podemos ocupar el ejemplo de la primera dinámica, esta hojita en la cual ustedes pusieron una situación real y describiendo como todas estas emociones que tuvieron en ese momento, igual como en la parte de abajo de esto que escribieron, pueden, ante esto ya visto, pueden decir, muchas veces decimos, híjoles, si hubiera estado en otro momento emocionalmente, hubiera reaccionado diferente.
¿no? Si hubiera tenido otras habilidades, si hubiera estado en otro momento, tener otras emociones, hubiera reaccionado de diferente manera. Entonces, en esta parte de abajo de esto que ustedes escribieron, describan cómo hubieran reaccionado con inteligencia emocional. Si es que la reacción que tuvieron en ese momento, pues no les agradó mucho. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Aurora? Hola, buenas tardes, profesora. Tengo una pregunta. ¿Cómo sé que tengo la suficiente inteligencia emocional como para saber que sí sobrellevé bien lo que me pasó? Claro. Obviamente, como les había comentado, es teniendo como todas estas habilidades. Digo, no se aprenden como de la noche a la mañana, lo sé, es algo que se tiene que estar haciendo habitualmente para que ya tengas como una forma de reaccionar más racional. Obviamente, es esta manera de que sí estoy sintiendo y posiblemente emociones pues a un nivel alto, pero aún así no voy a dejar que mis emociones puedan controlar mis reacciones, perdón, y ahora sí que toda esta información mandarla como al neocortes para que éste pueda mandarnos una reacción más coherente, ¿vale? Obviamente te digo, esto es sabiendo cuáles fueron tus consecuencias, si te hiciste responsable de tus consecuencias, si tuviste algunos beneficios que te hicieron sentir bien la forma en cómo reaccionaste, que no hay culpas, que no hay vergüenza. O sea, todo esto es la forma en cómo puedes decir, sí reaccioné con inteligencia emocional o de una manera adecuada. Y si, por ejemplo, en mi caso hubo, digamos, una pequeña depresión. ¿Depresión parte tuya? ¿O Ajá, sí. es por qué sentiste o por qué llegaste a este punto de la depresión? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿por qué se generó esta depresión si al final la decisión que tomaste para ti fue la mejor? Bueno, es que, comparto un poquito mi caso. Hace unos meses, a principios de año, me detectaron diabetes. Entonces, entré como que, no en depresión como tal, pero sí, digamos, me bajoné un poquito. Sí, mira, bueno, miren, aquí es importante también aclarar que, como lo comenté en un principio, hay emociones básicas y hay emociones secundarias, ¿vale? Y hay que saber identificar cuándo solamente es solamente tristeza. Como les comento, son emociones que todos generamos, que todos tenemos, y saber identificar cuando solamente es tristeza y que está bien sentir tristeza, pues como una emoción normal, ¿no? Podemos sentirnos mal un día, podemos sentirnos triste un día, pero eso es normal porque somos seres humanos. Y es la forma en cómo nosotros estamos expresando nuestras emociones. Y otra cosa es cuando esta tristeza se vuelve algo patológico. Cuando se vuelve algo patológico, ya quiere decir que esta tristeza es cada vez mayor y dejas de ser funcional. Sí, ya no te levantas de la cama, los periodos de tristeza pueden llevarte hasta de 6 meses para adelante, es cuando ya se empieza a diagnosticar una depresión como tal. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más levantó la manita? Sí. Veo 3, Ariana, Sandro y Erendira.
Rapidito, para contestarle a la compañera que acaba de poner su caso. Yo creo que tiene bastante inteligencia emocional. Pues el solamente hecho de preguntarse si está teniendo inteligencia emocional, pues habla de un proceso de asertividad, ¿no? O sea, ya está entendiendo que está pasando por una situación compleja, complicada además, y entonces se pregunta, ¿sí estoy siendo inteligente? Y eso es parte de la asertividad, ¿no? Hacerle frente a las situaciones que nos estamos enfrentando y pues justamente darnos la oportunidad de gestionar todo ese conflicto emocional que estamos sintiendo ante esa situación. Entonces, pues yo creo que sí, yo creo que pues es muy asertivo, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, vamos a escuchar a los siguientes participantes. Ariadne. Hola, buenas tardes. Más que nada siento que como tienen razón mis compañeros al decir que la inteligencia emocional debes de aprender a saber cuáles son las emociones que tú vas generando día tras día. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo el mensaje de una compañera que era sobre el fallecimiento de su abuelita. Y obviamente cada uno pasamos por situaciones diferentes, pero puedo entenderla un poco. Hay muchas veces que sentimos tristeza, enojo, miedo, pánico, sorpresa, porque nunca pensabas que eso iba a suceder, pero para la inteligencia emocional se va a necesitar que tú reconozcas cada una de las emociones que vas sintiendo en el día. Por ejemplo, va a haber días en los que te sientas feliz, otros te vas a sentir triste y así, pero eso siento que es parte de que vas generando tu inteligencia emocional. Obviamente como dice, va evolucionando, pero ya la estás aprendiendo a identificar y ya es esto. Sí, claro, para un proceso de duelo obviamente no hay como una palabra, no hay como la gran estrategia para que puedas tener como, o curarte, ¿no? Al final, el proceso de duelo simplemente es a tu tiempo y a tu forma, ¿no? Pero obviamente sí expresando todas estas emociones. También hay el duelo patológico, ¿no? También existe el duelo patológico, ¿no? Que es cuando reprimimos todas estas emociones y nos la quedamos y no, mucha gente cuando estamos viviendo este proceso, ya sea por fallecimiento de un ser querido o por la pérdida de la pareja, etc., por alguna pérdida de cualquier cosa, hasta de una mascota, ¿no? Solamente es expresar la forma en cómo nos sentimos. Muchas veces, por no querernos vernos sufrir, es de ya no llores, ¿no? Ya para qué lloras, ya no llores, ¿no? Ya no está, ya no llores. No me gusta verte llorar, ¿no? Y es como le comentaba, ¿no? Ser más empáticos, más tener esa sensibilidad de que al final nosotros podemos estar viendo que la persona se puede sentir mal, pero no tenemos esa empatía de saber, oye, sí te estás sintiendo mal, ¿no? Sí, porque estás llorando, porque estás triste, etc., ¿no? Y saber que lo único que podemos decirles, aquí estoy, ¿no? Cuentas conmigo para lo que necesites. Si quieres hablarlo, aquí estoy. Me falta alguien, bueno, por Alep, creo que también había levantado la manita. Sí, muchas gracias. Yo tengo como una pequeña duda. Regularmente te enseñan o te dicen que la inteligencia emocional es como la forma en donde tienes que aprender cómo identificar tus emociones. Pero si la mayoría de mis emociones son negativas, ¿de qué manera puedo o cómo puedo manejar eso?
Perdón, no te entendí bien, como que se entrecorta o escuché mucho ruido. ¿Me puedes volver a repetir como lo que me preguntaste? Sí, ¿me escuchas mejor? Ajá, a ver. De acuerdo. Mi pregunta es si, por ejemplo, la inteligencia emocional va relacionada a que la mayoría de veces tienes que aprender como a identificar tus emociones y saberlas manejar. Mi pregunta es si la mayoría de mis emociones son negativas, ¿cómo puedo como vaya a mejorar eso no solamente porque de alguna forma mm, las evito o evito como identificarlas o como que las ignoro de alguna manera para evitar eso, ¿no? Entonces, de alguna forma no estoy aplicando lo que tendría que ser, que es la inteligencia emocional, por lo mismo, porque la mayoría de mis emociones son negativas. Entonces, ¿cómo se podría mejorar eso? Ok, aquí al solamente ver como toda la parte negativa, obviamente es lo que te lleva, ¿no? O sea, a lo mejor de todas las situaciones tenemos que obtener un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, me enseñó esto, ¿no? Y al final cada aprendizaje pues tiene que ser positivo, ¿no? Sé que muchas veces se aprende de una manera no muy agradable, ¿vale? Pero siempre ver como esta parte, ¿no? De que, ok, a lo mejor me hizo sentir mal, pero ¿qué aprendí de esto? O sea, ¿qué aprendí de esta emoción? ¿Qué aprendí de todo esto que sentí? ¿Vale? Al hecho de que solamente tú estés bloqueándolas o evitándolas, hace que, obviamente, después de la emoción surjan los pensamientos, ¿no? Entonces, estos pensamientos, al no hacerle caso como a todas estas emociones, los pensamientos van a ser, no, pues estás mal, no, la que cometió el error fuiste tú, no, todo como la parte negativa, ¿no? Y solamente empezándote como a adjudicar como cosas que posiblemente a lo mejor ni eran totalmente tuyas, ¿no? Sí, justamente. Ajá, entonces es como empezar a trabajar como esta inteligencia, sí, decir, sabemos que van a haber muchas emociones, o sea, nuestras emociones son cíclicas, no todo el tiempo podemos estar solamente enojados, ¿no? Y si solamente estamos enojados, saber identificar por qué solamente estamos enojados. Al final, como les comento, nuestras emociones las emociones básicas están todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo podemos sentir alegría, podemos sentir tristeza, podemos sentir enojo. O sea, son emociones que al final están en nosotros. Entonces, no solamente podemos clavarnos o fijarnos como solamente en una. Vale, está bien. Gracias. Dalila, ¿quieres mencionar algo? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí te escuchas. Lo que comentaba respecto igual que mis compañeros, pues hay que autorregular las emociones y realizar un trabajo intrapersonal, porque no nada más nos afectan las emociones en cuestión emocional, valga la redundancia, sino también cuestión salud
Perdón, Dalila, te escuchamos muy entrecortado, no sé si nada más sea yo, pero de tus palabras se escucha nada más la mitad. No sé si sea tu micrófono. Ok. Ok, es tu internet. Perfecto. Sí, perdón, pero sí, nada más escuchamos como las mitades de tus palabras. No te entendí muy bien, la verdad. No sé si quieras escribirlo, ponerlo en el chat. Vamos a seguir escuchando a Alfonso y después Sandro, ¿vale? Buenas noches, maestra. Me llamo Alfonso. Yo en la inteligencia emocional de cierta manera lo vería como lo sentimental. No es lo mismo llorarle a un familiar que ver que a alguien le pasó algo y decir, ay, tengo inteligencia emocional, ¿por qué no lloro? ¿Por qué no siento feo, no? Entonces yo lo enfocaría más a lo sentimental y no podemos decir, es que soy muy inteligente porque no siento feo. Yo lo vería así, en ese aspecto. La verdad es que no sé si está bien mi comentario, pero sí lo vería de ese lado. No puedo decir, soy muy inteligente porque no siento feo, incluso al ver un perrito atropellado y cuando alguien más está llorando, ¿no? Entonces, muchos dirán, ay, soy muy inteligente porque no, o manejo muy bien mi inteligencia emocional porque no siento feo. Yo creo que depende mucho de lo sentimental y la relación que tengamos, ¿no? Claro, al final, Gracias. Alfonso, es como lo comentábamos en las diapositivas anteriores, al final esto, ¿cuál es una de las habilidades que se menciona como de Daniel Goleman, que es la empatía, ¿no? La empatía, el hecho de saber cómo lo que están las otras personas sintiendo, saber comprender, entender, analizar y saber que las otras personas se están sintiendo de alguna manera, ¿no? Están sintiendo o están reaccionando emocionalmente. ¿Cómo no decir solamente lo único que se está haciendo con decir, pues no lloro porque pues, no siento feo, es como simplemente evitar las emociones o sí, bloquearlas, evitarlas, porque al final siempre se siente algo. Sí, Sandro. Sí, maestra, gracias. Gracias, maestra. Mire, escuchando a la compañera que decía de la enfermedad de la diabetes, mire, yo cuando me dieron la noticia de mi hija que tenía, ahí se me fue la palabra, anemia severa, a mí mis emociones explotaron, yo me sentía abrumado, impotente. Y ahorita a mi edad de 51 años, hace 2 meses, yo no era muy devoto de ir al IMSS, pero ahora fui al IMSS y me pasaron a prevenir, me mandaron a hacer estudios. Y salí prediabético y salí con hipertensión y mi reacción fue positiva, ¿no? O sea, ¿qué diferencia, no? Entre lo que me dicen de mi hija cuando era hace 2 años que pasé eso, sentí que el mundo se me acababa, me sentía impotente. Y en la noticia que me dan de mi persona, pues normal, ¿no? O sea, dije, pues la vida sigue, ¿no? Es decir, prediabetes, pues estoy en el límite, ¿no? Y hipertensión, pues yo me siento bien, me dieron el medicamento y todo, pero la reacción fue muy diferente, fue más preocupante lo de mi hija que lo mío, maestra. Sí, muy posiblemente, Sandro, lo que se obtuvo acá respecto a la experiencia que tuviste con tu hija fue aprender, ¿no? ¿Qué aprendizaje te quedó? Sino, ¿qué aprendizaje te quedó? Asegurando, afirmando, y saber que si a ti te están detectando algo, es como este autocuidado. Ahora me toca cuidarme a mí. Exacto. ¿Sí? Ahora me toca cuidarme a mí. ¿Qué voy a hacer? Como lo estaba comentando, ¿no? Ser más resiliente, ¿no? No solamente es de, ok, pues
pues ahora en lugar de tener esa resiliencia, pues ya no me cuido, ¿no? En fin, que pues si ya tengo diabetes, pues qué me preocupa, ¿no? Ya me voy a descuidar, voy a comer lo que se me antoje y pues sin importar, ¿no? Al fin es como de, bueno, alguien está. Erendira, por fin, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Sí, Sandro. Entonces, al final tú aprendiste, ¿no? Que pues la vida seguía y que ahora con estas noticias, acá lo importante ahora eres tú, ¿vale? Que te tienes que cuidar. Exacto, exacto. Y la emoción fue positiva, maestra. Al contrario, me dieron mi forma de comer y mi forma de llevar la vida y me dicen, tú no debes de aprender a vivir que tienes diabetes, tienes que aprender a vivir con la diabetes, charlar con ella, verla de otra forma, la hipertensión. Y yo llevo mi vida común, ¿sí? Yo siento que si le pasa algo a mis hijos, sí siento en enfermedad, no estoy diciendo en otra cosa, pues para mí el mundo se me acaba, ¿no? Si ya fueran seres independientes, fueran seres que ya se valen por sí mismos, aún todavía estoy criando, pues ya no sería tan emocional, la inteligencia emocional no fuera tan dura, pero ahorita sí padezco mucho en mis hijos, ¿no? En el reflejo, no estoy solo, tengo a mi esposa, pero en mi persona digo, pues adelante, ¿no? Tiene, no, tal vez no tenga remedio, pero tiene una seguridad de que tengo que llevar una mejor calidad de vida. Claro, claro, al final siempre, ¿no? Hay que ver como esta parte positiva, ¿no? De que saber que hay tratamientos, ¿no? Exacto. Gracias, maestra. Vale. ¿Alexa? Sí. Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo en situaciones complicadas que tengan una gran carga emocional podemos redireccionar esas emociones y expresarlas en algún otro momento? Y mi segunda pregunta es si hay una forma de reconocer si estamos reprimiendo alguna emoción. Claro, ok. Al final la bidireccional, al final esa es como lo comentaba en ese ratito, ¿no? Tienes que estar como consciente de lo que te va a generar respecto a tu respuesta. ¿Vale? Al final sabemos que nuestras emociones muchas veces pueden llegar como a un nivel muy alto. Pero aún así nosotros tenemos que controlar estas emociones y no digo que es reprimirlas, simplemente como lo había comentado es saber cómo, cuándo, dónde y a qué nivel podemos expresarlas. Y de esta manera como bidireccional, como la forma en cómo vamos a reaccionar. Como lo comentaba anteriormente, es saber qué tipo de consecuencias, qué beneficios o qué consecuencias podemos obtener de esta reacción. Exacto, ¿no? Canalizar estas emociones de una manera más constructiva, como lo comenta una compañera. ¿Vale? Y tu segunda, ¿por qué se cree que, cómo puedes identificar que estás reprimiendo tus emociones? Cuando las emociones simplemente se están reprimiendo es porque al pasar del tiempo sigues como recriminándote, sigues sintiendo como esta parte que no ha salido, que sigues teniendo como estas emociones
Muchas veces todos los seres humanos podemos identificar en alguna parte de nuestro cuerpo guardamos nuestras emociones. Entonces, cuando se dice que estamos bloqueando, estamos evitando sacar una emoción, es porque aún sentimos como toda esta parte emocional en nuestro cuerpo. Ok, y ya sería como cuestión de trabajarlas. Claro, como había comentado anteriormente, al final la inteligencia emocional es cuestión de trabajarla, no vamos a adquirirla como de un momento a otro, simplemente es cuestión de crearlo como hábito. Saber que sí van a haber eventos, circunstancias que nos lleven como a nuestro límite, pero que saber que hasta en esos límites podemos reaccionar de una manera más adecuada. Ok, muchas gracias. Ok, chicos, terminamos con Dani y ya para seguir como en las diapositivas que nos quedan, ya casi vamos a terminar, pero vamos a escuchar solamente a... ¿alguien había levantado la mano? Creo que era Dani. Dani Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escucho bien. Muy bajito, pero a ver. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto. Adelante, Dani. Sí. Sí, Dani, te escuchamos. ¿Dani? ¿Dani? ¿Te nos fuiste, Dani? Creo que no va a participar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porfis, David. ¿Cómo aprender a gestionar la inteligencia emocional? Esto va a ser lo importante. Es aprender a encarar los pequeños reveses del día al día. No te castigues con pensamientos negativos. Cuando te sientas mal, acude a quien sabes que te aporta paz y refugio. Escucha tu cuerpo. Esto es algo muy importante, chicos, que siempre hay que escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. El cuerpo, obviamente, quien le pone voz, pues somos nosotros con nuestra boquita, ¿vale? Entonces, siempre escuchar qué nos está diciendo nuestro cuerpo, tener como presente todas estas sensaciones que nos pueden estar provocando ciertas situaciones y saber por qué nos estamos sintiendo de esta manera, ¿vale? Es importante escuchar tu cuerpo. No te tomes las cosas tan a pecho. Resuelve los conflictos con los demás de una manera más positiva. La comunicación afectiva y asertiva. Muchas veces funciona tener un diario emocional. Si no es expresándolo con alguien, con algún... tener nuestra red de apoyo, es un diario emocional, escribir cada emoción que podamos estar sintiendo, a lo mejor todo lo que pudimos estar viviendo en un día y en la noche a lo mejor acudir a este diario emocional para simplemente desahogar todo lo que sentimos en el día. Alexa, ¿levantó la mano? No, profesora, es de hace rato, gracias. Ah, perfecto. Ejercicio y pues yo normalmente siempre les pongo como hacer ejercicio físico,
Eso hace que nuestra mente, nuestro cuerpo pueda estar liberando como toda esta dopamina, oxitocina, todas estas hormonas que nos pueden estar generando y que al final es una forma de cómo generarlas o cómo sacarlas de nuestro cuerpo si es que no nos funcionan, ¿vale? Siempre digo que el ejercicio físico nos aporta muchísima tranquilidad emocional o muchísima paz emocional. Sí, y pues entre otras, ¿no? Como pues las respiraciones profundas, la atención plena, la meditación, escuchar en YouTube como estas meditaciones guiadas son buenísimas. Yo sé que requieren como mucho esfuerzo porque no podemos centrarnos en nosotros mismos, se nos complica mucho centrarnos, aunque sea por 5 minutos, en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Les quise poner este semáforo emocional, el cual también nos funciona muchísimo como esta parte de reaccionar, de poder tener como estos pensamientos más claros. ¿Qué nos dice el semáforo emocional? La primera lucecita es el rojo, el de párate, el de espérate. Primero, espera, ¿no? Es como, tenemos, como dice aquí, ¿no? Tenemos que pararnos para cuando un coche se encuentra en la luz roja del semáforo, es pararte. Primero es parar, controlar nuestras emociones, después sigue el amarillo, que es después de detenerte, es pensar, darte cuenta del problema que está planeando y de lo que está sintiendo. El amarillo es exactamente, a lo mejor el más difícil, ¿no? El de qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esta manera. Es empezar a pensar, empezar a tener esta introspectiva y de esta manera ya identificando todas las emociones que tenemos en este momento. Entonces sí, surge el verde, ¿no? Que es ¿cómo lo voy a solucionar? Surgen alternativas. Cuando nos paramos, pensamos, empiezan a surgir como todas estas alternativas de solución para sí tener como esta forma de reaccionar más adecuada. Este semáforo es como una forma de empezar a controlar nuestras emociones o empezar a gestionar esta habilidad de la inteligencia emocional. ¿Sí quedó claro el semáforo? Ok, pasamos ya a las últimas diapositivas, ya para empezar a dar cierre. Aquí les pongo un análisis de caso. Obviamente esta presentación se les va a enviar. Si lo quieren como empezar como a analizar, esa es una situación de una chica, bueno, de dos jóvenes, bueno, Sofía y que están en una empresa donde pues el ambiente laboral pues no es muy óptimo, hay muchos desacuerdos, falta de comunicación, tensiones, y aquí está un chico que pues hace como un tanto de violencia, se puede decir, que se hace una presentación y que el chico, en lugar de dar como comentarios constructivos, pues hace esta de, tus ideas están, tal vez tus ideas fueran mejores, valdría la pena escucharte. O sea, él hace como este comentario
y obviamente pues Ana o Sofía pues se sienten mal, entonces tanto una como la otra quiere pues soltar la toalla y salirse de la empresa, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, pues aquí viene todas estas preguntas, ¿no? Como la identificación de las emociones, componentes de la inteligencia emocional, la solución del conflicto y lecciones aprendidas. Entonces, es esta forma de este cúmulo de preguntas de que ustedes puedan ir analizando este caso y responder todas estas preguntitas para que empiecen a poder obtener como estas preguntas también para su vida cotidiana, bueno, para cuando quieran solucionar o se presenta alguna situación, pues, conflictiva. Vamos a la siguiente. Bueno, llegamos a la conclusión. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos ayudan a reconocer, percibir, encauzar, comprender, gestionar, controlar las emociones, sentimientos propios y ajenos. Esa es nuestra conclusión de lo que es la inteligencia emocional. ¿Vale? Seguimos a la siguiente. Y pues muchas gracias. Este es nuestro término de nuestro taller.